Buenas noches. Vamos a tomar el tiempo de esta imagen, el tiempo que con tranquilidad tomaron unos criminales para levantar los cuerpos de varias personas, algunas ya muertas, y todo en la zona norte de Matamoros, Tamaulipas, a la vista de quien pasara por ahí. Corre el reloj. Ahí a la vista de quien pasara por ahí, 1 minuto, 2 segundos para levantar cuerpos sin que nadie hiciera nada. No llegó la autoridad. Estas imágenes se dieron luego de 2 enfrentamientos entre grupos armados. De acuerdo con los medios locales, son grupos de un cártel criminal, del cártel del Golfo. Hasta el momento solo se tiene conocimiento de una mujer que murió en el fuego cruzado. Sin embargo, la autoridad, que no tiene la cifra precisa de las personas que murieron en los 2 enfrentamientos, justo por esta acción de los criminales de llevarse los cuerpos, al parecer, o van mal heridos o algunas personas murieron también. Pero así se dieron las cosas hoy allá. Y hablando de Tamaulipas y de estos temas, vamos a ver la distancia que hay entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Petatlán, en Guerrero. Ahí están. 1,140 kilómetros de distancia, Nuevo Laredo y Petatlán. ¿Qué tienen en común o qué tienen en común esta noche? El domingo, en Nuevo Laredo, vimos las imágenes ya muy reproducidas. Pobladores de Nuevo Laredo que protestaban por la muerte de 5 jóvenes encararon a soldados acusándolos de haber matado a los jóvenes. Las personas jalaron a los soldados, los patearon en el piso. Uno de los soldados le disparó al piso para dispersar a la población. Eso en el norte de Nuevo Laredo. Ayer, en Petatlán, en la Sierra de Guerrero, a más de 1,000 kilómetros de distancia, la imagen de alguna manera se repitió. Ahora, agentes ministeriales disparando al piso. No pueden hablar, no tienen lengua. No hagan eso. No, porque se van. Chingada. Le dio un golpe. ¡No hagan eso! ¿Qué les pasa? ¡Que hagan eso! ¡No! ¡No hagan eso! Policías ministeriales de Guerrero que tienen que disparar porque estaban rodeados por población. Esto tras un operativo fallido de la Policía Ministerial de Guerrero con el Ejército y la Guardia Nacional para tratar de detener a líderes del grupo criminal de la familia michoacana. No pueden hablar, no tienen lengua. No hagan eso. No, porque se van. Chingada. Le dio un golpe. ¡No hagan eso! ¿Qué les pasa? ¡Que hagan eso! ¡No! ¡No hagan! Esto sucedió en el poblado Campo de Cielo, en Petatlán, Guerrero. El que dispara es un agente de la Fiscalía de Guerrero, quien, de acuerdo con la versión de la propia Fiscalía, repliega así a unos 25 civiles, principalmente mujeres y niños, que a palazos y pedradas frenaron el paso de 30 vehículos de la Policía Ministerial Estatal, Ejército y Guardia Nacional. Los agentes habían desplegado un operativo en el poblado para detener a 2 integrantes de la familia michoacana, Alejandro Torres y Orbelín Hernández, quienes se refugiaban en la zona.
Ellos habrían movilizado bajo amenaza a la población, según la Fiscalía de Guerrero. ¿Qué pasó, señora? Estoy grabando. Yo pienso que como servidores públicos no les hace mal pues que yo grabe la matrícula, pero pues viene... Si nos permite. Señora, no, ¿por qué? Si nos permite. Ah, no, con eso. Señora, ya está la fiscalía. Las fuerzas de seguridad se encontraron también con ponchallantas en los caminos de terracería. Las autoridades sospechan que encontraron todo esto, porque también en la zona se encontraba uno de los principales líderes de la familia michoacana, Johnny Hurtado, alias El Pez, quien logró escapar en este helicóptero negro. Las autoridades lograron llegar a un refugio de este líder criminal, una cabaña de 2 plantas, 8 cuartos, acabados de lujo, en la que había estacionados 2 camper valuados en 2 y 3 millones de pesos, marihuana, cartuchos y una granada. En el cateo encontraron también un celular, de donde rescataron este video en el que levanta el vuelo un helicóptero rojo. Las autoridades creen que, al igual que su hermano El Pez, así se mueve José Alfredo Hurtado, alias La Fresa, entre los estados de México, Guerrero y Michoacán. Después de ver las imágenes de Matamoros, Tamaulipas, el tiempo que se toman esas personas en subir cuerpos de personas ya muertas o mal heridas, pues es difícil ver que no aparece la autoridad, ver la tranquilidad con la que se desenvolvieron. Es difícil decir que no es verdad lo que dicen tantas personas, lo que dice el gobierno de Estados Unidos de que amplias zonas del territorio mexicano están bajo el control de los grupos criminales. Y después de ver la crónica de este poblado en Petatlán, Guerrero, simplemente preguntar: ¿llegará el día en que no tengamos que transmitir más, en que no haya necesidad informativa de transmitir más esas crónicas? Ojalá. Y por mucho la historia del día y quizá de la semana y quizá del año y tal vez de muchos años, hoy comenzó formalmente la batalla por el futuro del INE. Y en el propio INE comenzó así. Bajo protesta, Lorenzo Córdoba presidió una sesión extraordinaria para comenzar a cumplir con el impugnado Plan B, el paquete de reformas que acusó dinamita al INE y a los ciudadanos. Ahora inicia también la batalla jurídica por la defensa del INE y de la democracia mexicana. Es el tiempo de la Corte, es el tiempo de los tribunales. Consejeros y representantes de la oposición reconocieron al cesado secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, destinatario de un artículo transitorio con dedicatoria, al que solo le faltó que pusieran su nombre y apellido. Pero no es solo una aberración jurídica, es un acto cargado de inquina, rencor y deseo de venganza. La respuesta llegó en voz de los representantes de Morena, que dijeron celebrar el inicio del fin de los privilegios. Y es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral, y es momento de cumplir la ley aunque no les guste. Hoy, por mandato de la representación popular... Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su Esa intervención, es una calificación suya, pero y sin duda, igual que las de usted, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros, y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. La llamada herradura de la democracia derivó en un rin de ironía y tensión. Se transpiraba agravio, un pleito sin regreso. Y mientras en oficinas del INE ocurrían las obligadas renuncias, en la sesión se anunció el respaldo a los integrantes del servicio electoral que decidan litigar la afectación de sus derechos laborales. A todas las personas que tienen y que posiblemente tendrán afectaciones en sus derechos,
Haré todo lo legalmente posible para apoyarles en este proceso. Y desde este espacio les aseguramos que buscaremos garantizar por todos los medios, todos los derechos de los casi 1.500 empleados y funcionarios de nuestro servicio profesional electoral que durante muchos años han servido con lealtad y con profesionalismo institucional a esta institución. El consejero que perteneció al Partido Comunista y al PRD y que en 2021 fue designado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, resumió lo que significaba para su generación este golpe a la democracia. Este momento gris y amargo para la República, donde la traición pretende imponerse, será superado. No me renté para participar en la zapa al Instituto Nacional Electoral. No me renté para hacer el juego sucio a nadie, y menos para ignorar la ley. Y con el reclamo de Morena, volvió la gresca. Usted va a tener que hacer frente a todas las intrigas que hoy se están sembrando y es absolutamente delicado que sigan mintiendo. Perdón, lo voy a interrumpir porque es una emoción, pues yo tengo que conducir las decisiones aquí. ¿Está usted amenazando a un integrante de este consejo? No. Porque eso no lo voy a permitir, ¿eh? Que quede claro. Y lo voy a interrumpir tantas veces como sea necesario porque yo soy el responsable de conducir las sesiones. Y lo invito a que se conduzca con la responsabilidad y el respeto del diputado Almaguer. Aquí se vale expresar las posiciones. No voy a permitir que usted ni nadie amenace a algún miembro de este consejo. Que quede claro. Y a un mes de su despedida, Lorenzo Córdoba dobló la apuesta y desafió a los autores del Plan B. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Sí, protesto. Estoy seguro que dada su trayectoria como funcionario ejemplar, usted estará en los días en que ocupe esta función hasta que el orden constitucional y democrático sea restaurado a la altura del licenciado Edmundo Jacobo Molina. Felicidades. Ha comenzado la batalla. México va a tener el sistema electoral que quiere el gobierno del presidente López Obrador y la mayoría de Morena, o va a tener el sistema político con el que se han llevado a cabo las elecciones en este país desde 1997. La batalla ha comenzado, comenzó formalmente hoy. Ojalá sea una batalla, ojalá no se convierta en otra cosa. Sobre el tema, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo temprano en Palacio Nacional para justificar los cambios a las leyes electorales, al llamado Plan B, y dijo que es falso que se vaya a despedir a tantas personas del Instituto Electoral, y volvió a decir que quienes afirman eso son trasnochados. No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8,000 trabajadores. Lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales que durante 365 días del año pues gozan hoy de una beca sustantiva. Serían 1.264 vocales, que son los que pasarían a despido. No llega ni siquiera al 7-8% del total de los 17.500 trabajadores. En el caso de los que formen parte del servicio profesional de carrera, la ley obliga a que sean reubicados en otras áreas del mismo instituto. Pues alguien aquí o ha hecho muy mal los cálculos o abiertamente está mintiendo, porque no puede haber una diferencia tan grande entre quienes calculan entre alrededor de 7,500 y hasta 8,000 las personas que serían despedidas del INE, o hoy el secretario de Gobernación que dijo no son tantas, son, y hasta puso un número concreto que no hay que olvidarlo, 1,264 personas, que de todas formas, si son personas profesionales que han servido al INE, pues tampoco es tan fácil decir que se va a despedir a 1,264 personas, pero como sea la diferencia es muy grande, se van a ir 8,000
o se van a ir 1,264. ¿Quién hizo mal el cálculo? ¿O quién ha mentido o está mintiendo con esta cifra, que es solo una de las divergencias profundas en este tema de el cambio a las leyes electorales, del plan B electoral, del gobierno del presidente López Obrador y la mayoría de Morena? Por cierto, hoy la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano fue a la Suprema Corte de Justicia y presentó la primera acción de inconstitucionalidad en contra del plan B electoral. Seguramente en los próximos días llegarán más. Por cierto, también el Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros del INE dio a conocer la lista de quienes cumplieron los requisitos para avanzar a la segunda etapa. Quedaron 531 personas de 664 que se inscribieron. Todos van a tener que hacer el martes un examen de conocimientos en materia electoral, constitucional, de derechos humanos, y así se irá depurando la lista. Tienen que seleccionar a 4 grupos con 5 aspirantes. Serán 20 personas divididas en 4 grupos. Un grupo por cada una de las vacantes que van a quedar en el INE, y cada uno de esos grupos se va a sortear y de ahí saldrá un consejero. Además, por primera vez en la historia, el Tribunal Electoral Federal le ordenó a la Cámara de Diputados que la quinteta de donde salga la persona que presida el INE esté integrada solamente por mujeres para garantizar que sea una presidenta. Es una noticia de hace unos días. Una de las más de 130 personas que quedaron fuera es la actual consejera. La veíamos hace unos momentos expresándose, la consejera Carla Humphrey. Ella quería ser consejera presidenta del INE, pero el comité consideró que seleccionarla sería una reelección. Es decir, Carla Humphrey, que ya es consejera, quería participar en la elección de una nueva, porque de los nuevos o de las nuevas consejeras saldrá la futura presidenta. Y hoy la hicieron a un lado, pero Carla Humphrey aseguró que no comparte la interpretación que hizo este comité, y anunció que, pues como tantas cosas que pasan en este país que no se pueden resolver por un acuerdo, por la lógica, la tendrá que resolver un tribunal. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Vamos a ver esto que no habíamos visto antes. El miércoles se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y, como cada año, veremos manifestaciones feministas. Pero esta tarde se hizo una inusual protesta en Paseo de la Reforma, en la zona centro de la Ciudad de México. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando un grupo feminista llegó a la exglorieta de Colón, instalaron un proyector de cine, bloquearon la avenida, pusieron colchonetas, una pantalla en la que, por cierto, más tarde proyectaron. ¿Y proyectaron sobre Reforma? Sí. ¿Ellos mismos instalaron la pantalla? Ellos mismos proyectaron una película, cerraron Reforma para proyectar esta película sobre el movimiento feminista. Eso no lo habíamos visto. Por supuesto que no. Cerraron Reforma. Para proyectar un video. En viernes. También presentaron un baile. Hasta este momento sigue cerrada la circulación en Reforma. Y a decir de ellas, esto más que una protesta fue una celebración, porque 2 activistas, Carla y Magdalena, salieron del penal de Santa Marta, Acatitla. Estaban presas desde abril por haber ocupado las oficinas de la CNDH en el centro histórico. Y por eso convirtieron Reforma en un, pues no en autocinema, porque no eran autos, en un cinema. Sí, en un cinema. Bueno. En pleno viernes, Ciro. Bueno. Por cierto, la autoridad tranquila. Por lo visto, sí. Oye, y la semana pasada, Alejandro Fernández tuvo una polémica, muy polémica participación en el Festival de Viña del Mar. La exministra de Desarrollo Social chilena, Carla Rubilar, y la Red Chilena contra la Violencia acusaron a Alejandro Fernández de cometer apología de los feminicidios. Por una canción, ¿no? Mátalas. Por una de las clásicas de Alejandro Fernández, uno de sus grandes éxitos. Bueno, hoy hablamos con el compositor de esta letra, Manuel Eduardo Toscano, y nos dijo esto. Hay una parte que no cuidé y dice así: amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, ahí puse yo, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Ahí cometí el error. Ya tengo una nueva letra donde no habría necesidad de levantar polémicas. Lo que he hecho actualmente es cambiar ese verso donde hablo de daga
y de pistola. Ya no existe ese verso. Sería así: amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, aprende a ser experto en los quereres. Procura darle todo lo que quieren y vuélvete asesino de mujeres. Por eso su servidor la va a volver a grabar, oiga. Y aún aquí no creo que se acabe la polémica. Pues no, pero bien, ¿no? Sí. Va a cambiar la letra de Mátalas. Va a quitarle daga y va a quitarle para que la pueda cantar palabra Alejandro pistola. Fernández. Sí. Y es que, a ver, Manuel Toscano va a cambiar estas dos partes, pero te voy a decir algo, va a cambiar estas dos partes de la canción. Pero esta canción fue escrita hace 20 años. Originalmente se la escribió a Vicente Fernández, quien inclusive la grabó. Pero él nos decía hoy, eran otros los tiempos. Nos cuenta también que inclusive en esta época lo prohibieron en Chihuahua, a finales de los 90, donde estaba muy viva la discusión de los feminicidios por los casos en Ciudad Juárez. La canción salió a la luz en 2003. Y como siempre el político, perdón por hablar de algunos, no de todos, piensa que ya quitando la canción va a solucionar el tema de, en este caso, lo más desaparecido. No es cierto. Y si así fuera, si se acabara el maltrato, el secuestro, el asesinato de damas, sí que se prohibiera mi canción, que sucediera el milagro. Pero eso jamás va a suceder. Bueno, por lo pronto nos dijo que mañana se va a grabar esta nueva versión de Mátalas en Estados Unidos. Viaja por la mañana. Nos dijo también que en 8 más o menos 15 días la estarán lanzando en redes sociales y en las distintas plataformas. Y no muy lejos de este tema, violencia simbólica, en este caso contra una mujer. Recordarán que ayer la Asociación de Magistrados y Jueces Federales emitió un comunicado en el que reprobaba de manera enérgica la publicación que circulaba en redes sociales que incitaba a la violencia contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Decían que alentada por el discurso de odio hacia la presidenta de la Corte. El presidente López Obrador no le iba a dejar pasar. Y fíjense, sale un mensaje, ¿no?, en las redes que se le va a hacer daño a la ministra Piña. Y de inmediato sale toda la asociación de jueces, magistrados, ¿no?, en contra de la amenaza y echándome la culpa. Esos que pusieron el mensaje, en una de esas hasta fueron ellos mismos, porque son capaces de eso y de más. Así son los conservadores. Entonces el problema no fue la amenaza contra la presidenta de la Corte, sino lo que expresó este grupo de jueces y magistrados. Ninguna empatía del presidente López Obrador con la presidenta de la Suprema Corte. Le preguntaron también al presidente sobre otra ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, tocada por un doble plagio de tesis, licenciatura y doctorado. ¿Plagio?, preguntó el presidente. ¿Plagio? Acerca de esta investigación periodística que se realizó sobre la tesis de doctorado de la ministra, pero no pasa nada en la universidad de esta como no pasó nada cuando se robó Calderón la presidencia. Y lo que le quiero preguntar, o sea, sí, y no dijeron nada. Lo que le quiero preguntar es, hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros. Al menos por lo que hace a la opinión y a la posición del presidente frente al tema del doble plagio de tesis, la ministra Yasmín Esquivel puede estar tranquila. Gracias, Claudia. ¿Dónde hemos escuchado eso, Ciro? Gracias, buen fin de semana. No me puedo ir. Y no me puedo ir hasta aclarar lo siguiente. El expresidente Felipe Calderón despejó ya toda duda sobre su ausencia en la inauguración de la Fundación Instituto Atlántico de Gobierno. Su aclaración fue la siguiente:
Él dijo que el cambio en el programa respecto a su participación fue acordado no de última hora, sino con antelación, porque tenía que cumplir con compromisos de trabajo en Londres, como la visita que tuvo con Iván Duque y algunas otras actividades. Sin embargo, que sus actividades académicas continúan sin cambios, sin suspensiones. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buen fin de semana. Gracias. El dólar se cotizó todo el día y cerró por debajo de los 18 pesos por primera vez en 5 años, porque la última vez que había estado en este punto fue en abril del 2018, 5 años. Desde entonces se mantuvo entre los 18 y los 21 pesos, aunque hay que recordar que en 2020, con la pandemia, se fue muy arriba, ahí tienen, 23 de marzo llegó a 25.10 por dólar. Hoy cerró, David, en 17.95 pesos por dólar. Pues miren, hay que tomarlo con calma y hay que dar muchas explicaciones sobre lo que está pasando en el tipo de cambio. Mejor sintetízala, buenas noches. Ciertamente, pues, lo haré rápido. Bueno, lo haré rápido. A ver. Ciertamente el tipo de cambio está en el menor nivel cerró en el menor nivel desde la pandemia. Desde el 18. Desde el 18, o sea, son prácticamente 5 años. Abril del 18, 5 años. Abril del 18. ¿Qué es lo que está pasando? 1, las tasas de interés en México están quedando muy altas. 2, sí está entrando inversión extranjera directa y remesas. 3, que medio México está poniendo más o menos de moda por la relocalización, porque están entrando empresas y está entrando todo. Y 4, nadie está asustando a la inversión extranjera. También concede esa. No es de conceder o no. Sí. Imagínate cómo estaría el tipo de cambio. No me imagino. Si hubieran bloqueado lo de Tesla. Los hechos de hoy. Es que si nos ponemos a imaginar, no sé a dónde llegamos. Hoy los hechos. No se está espantando a la inversión extranjera. Está bien. A partir de 2017 se espantó la inversión extranjera por factores externos e internos. Hoy tenemos un muy buen nivel de tipo de cambio. Sí, sin embargo, los analistas consideran que va a terminar a niveles del 19.80. El año. Buenísimo. O sea, que se va a ir regresando. Bajaron de 2020, o sea, porque lo veían en 2020, ahora lo ven en 19.80. Está bien. Entonces. Y con ese tipo de cambio. ¿Corriste a comprar dólares hoy? No, pero me voy a ir de vacaciones y eso me tiene muy de buenas. Cuando me vaya de vacaciones voy a gastar menos. Con el tipo de cambio hay que tener mucho cuidado, simple y sencillamente. Es un precio más de la economía. Y no tiene que ver con la inmensa mayoría de los mexicanos. Pues qué bueno. No tiene que ver porque la inmensa mayoría de los mexicanos viven y mueren en pesos. Muchos mexicanos reciben dólares. En fin, ya. Que compran menos y otros exportan y otros reciben. Dejémosla ahí. Como sea, bien, mejor dar esta noticia, decir que el dólar se fue a 35 pesos. Mejor esto. Mira, la buena noticia con la que hay que quedarnos se está viendo estabilidad en la economía mexicana a estas alturas del gobierno y ojalá que dure. Ya duró. Ya van más de 2/3 partes del gobierno. La gran pregunta es, ¿viene el momento México o no? Esa se la dejamos de tarea, ¿no? Bueno, entonces, remátala, David. Ya me voy, muy buena. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué quieres que te diga? Nada, ya, entonces despídete. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. David, hacemos una pausa y regresamos con el nuevo triunfo del Cruz Azul. No. Golearon al Cruz Azul el último lugar. Bueno, ahora nos va a contar Roberto López todo. Y regresamos con el inicio, lo que veíamos al principio del programa, el inicio de esta batalla que comenzó hoy. Que ojalá no se convierta en una guerra. Volvemos. Hoy, como lo vimos, comenzó formalmente una batalla. La batalla para tirar lo que el gobierno llama el fin de los privilegios en el INE y los opositores consideran el mayor ataque a la democracia mexicana en este siglo.
De ese tamaño es la diferencia. Y ante la imposibilidad, porque es imposible llegar a acuerdos, tendrán que ser los jueces quienes resuelvan esta batalla que ojalá no se convierta en guerra. Mal las cosas en un país donde los conflictos parecen resolverse cada vez más por los jueces o por los soldados. Buen fin de semana, se quedan con qué importa. ¡Ánimo!